Empiezo con números. Los números del índice de precios al consumidor, en la práctica, como se le dice popularmente, inflación. ¿Qué pasó durante noviembre del 2023? Bueno, aquí están los números. En noviembre los precios subieron 1/10. En octubre, por cierto, no subieron. Así que en estos 2 meses apenas ha habido una modificación de 0,1 para los precios. Cuando hablamos de niveles anuales, entonces ahí se ve que de diciembre del 22 a noviembre del 23 subieron 3,1. Esto comparado con lo que había pasado anualizando el mes previo, en otras palabras, de noviembre del 2022 a octubre del 2023, que habían subido 3,2%. Les recuerdo, la meta de la Reserva Federal, lo que es el Banco Central de Estados Unidos, es que el nivel de precios no se modifique más allá del 2% anual. Todavía falta para eso, pero ni qué hablar que los resultados son considerablemente mejores que lo que se vivió cuando, por ejemplo, el año pasado en un momento se llegó a tocar 9%. Cuando hablamos de lo que es el precio de los alimentos y el precio de los combustibles, también podemos puntualizar que por un lado ha habido mucha ayuda en cuanto a lo que es precios de combustibles, bajaron considerablemente en los últimos 2 meses. Algunas cosas como los precios de las viviendas en muchos mercados del país se han estabilizado o han bajado. Ese, por cierto, no es el caso del sur de Florida, pero sí se refleja a nivel nacional. Y con el tema de los vehículos también se ha notado una disminución en algunos casos de precios. Les recuerdo algo, piensen en algo que valía 100. Si aumenta 9% el índice al consumidor, quiere decir que se está pagando 109. Entonces después dicen, aumentó solo 3%. Bueno, pero no aumenta 3% desde 100, aumenta desde 109. Pasa a más o menos 112. En otras palabras, no es que estén bajando los precios, lo que está bajando es la velocidad a la que aumentan. Creo que es un punto importante a mencionar. Y por cierto, un detalle que también quiero incorporar en el tema, a veces se apropian méritos, ya sea del lado demócrata, del lado republicano. Ahora en la Casa Blanca están diciendo, vieron, están bajando los precios. Bueno, en realidad la subida y bajada de los precios no depende directamente en la mayoría de los casos de lo que decida un presidente. Si de repente aumenta el precio del petróleo, eso es un tema a nivel internacional sobre el cual ningún presidente tiene control, sea demócrata, sea republicano, sea rojo, sea azul, sea verde. Esa es la realidad en la que vivimos. Bueno, vámonos a otro territorio y en este caso a lo que ha pasado en el correr de las últimas horas en la guerra en la Franja de Gaza, que amenaza expandirse. Por lo pronto, imágenes de un operativo del ejército israelí. ¡Tenlos! ראשון לימין. לאחר ההתקלה קיבלנו צרור. מחבל נפל! מחבל אחד! סגי, אולי יש עוד אחד! סגי, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל? קיבלתי! מחבל שני! שיהיה קלינה! Eso en el sur de la Franja de Gaza. En el norte de Israel, que hace frontera con el sur de Líbano, aumenta el nivel de los combates y su intensidad y se teme que la situación con Hezbollah avance hacia lo que sería ya claramente una guerra con ellos. Ese es el panorama. Hezbollah ha perdido como a 100 de sus integrantes y también del lado israelí han muerto soldados y civiles. Pero ya el gobierno de Israel le dijo al de Estados Unidos que cree muy difícil que se pueda evitar una guerra ya concreta con Hezbollah. Mientras, este es el panorama en otras áreas.
Mientras Israel concentra sus esfuerzos en Gaza y en mantener un contenido intercambio de fuego con Hezbolá en la frontera con Líbano, la tensión crece al sur, en las aguas del Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque a un petrolero noruego que habría provocado un incendio sin causar víctimas. Estados Unidos confirma que el buque fue atacado con un misil y la Marina francesa informa que ayer derribó un dron que amenazaba el navío. Un portavoz militar de los insurgentes dice que atacarán a todos los barcos que se dirijan a Israel en represalia por la guerra en Gaza. Tel Aviv acusa a Teherán de los ataques. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Israel ha derribado varios misiles y drones de los hutíes contra su territorio. En noviembre, los insurgentes atacaban el buque Galaxy Reader y lo llevaron a Yemen, donde permanece con sus 25 tripulantes. Estados Unidos no descarta acciones militares para garantizar la circulación por el estrecho de Bab al-Mandab frente a las costas de Yemen, por donde transita el 10% del transporte marítimo mundial de petróleo. Para que tengan una idea del descontrol que existe en algunas de esas áreas, en Yemen, a donde llevaron este barco Galaxy Reader, lo que están haciendo con el barco en la práctica es transformarlo en una especie de mini Disney World del terrorismo. تشوف اليمنيين كيف الحجم اللي يدخلوا لها في كل يوم حجم كبير. تحولت بدل ما كانوا يزوروا الحدائق والشاطئ رجعوا يزوروا سفينة Galaxy. En otros puntos del mundo, gente que no tiene necesariamente un rifle, un lanzamisiles o cualquier tipo de arma de fuego, se sienta frente a una pantalla, teclea y trata de destruir infraestructura en Estados Unidos. Esto ocurre, por ejemplo, con un reporte que han hecho autoridades estadounidenses que establece que grupos de hackers, es decir, piratas cibernéticos que trabajan con el ejército chino, han llevado a la práctica decenas, cientos de ataques a lo largo de lo que va del año y dicen que se han incrementado en los últimos tiempos. Le digo bienvenido a Rod Soto, que es un hacker del equipo de los buenos, con Hack Miami, un hombre que en muchos casos tiene que invertir gran parte de sus jornadas en ayudar a defender posiciones cibernéticas de empresas u organizaciones estatales estadounidenses. Rod, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme. Un gran gusto. Para ti no es novedad, me imagino esto. Sí, esto no... Realmente lo que llama la atención aquí es la declaración. La declaración, en mi opinión, simplemente sugiere que el nivel y la intensidad de esta actividad es suficiente para hacerle saber, en este caso, al adversario, que es China, que estamos conscientes de lo que están tratando de hacer. Esto no es nada nuevo. Esto es un modo operandi de China. China roba con total descaro propiedad intelectual, se enfoca en nuestra defensa, sobre todo en la capacidad industrial de defensa, en nuestra capacidad de tecnología. Y obviamente se ha notado, basado en los últimos reportes de inteligencia abierta, que han tenido cierto interés en la costa oeste y sobre todo en la parte de Hawái. Entonces, esto pudiera ser un incremento de actividad o para provocar atención o para enviar mensajes, o pudiera ser, de hecho, una manera de poner las piezas en posición en caso de que decidan hacer algún tipo de acción. Y esto obviamente está siendo reflejado por las declaraciones, porque usualmente esto no se dice, sobre todo estratégicamente esto no se revela. Así que eso es lo que me llama a mí la atención, que hayan voceros, sobre todo de CISA, que digan, estamos conscientes de que esto está ocurriendo, es simplemente para enviarle un mensaje a ellos, porque ellos saben, obviamente, una vez que esto se revela, que muy probablemente lo que han hecho ha sido descubierto.
Una de las cosas que mencionabas, hay mucha gente que no está al tanto que este no es un tema simplemente de que haya un hacker chino tratando de inutilizar un sistema, no sé, de lanzamiento de misiles. Lo que les interesa es el programa con el que se desarrolló el sistema ese para tratar de copiarlo, eso por el lado de armamento. Ni que hablar en el área industrial del sector privado, donde muchas veces aparecen diseños de cosas que aquí han llevado años de investigación para desarrollar y que mágicamente los chinos tienen, como quien dice, al mes siguiente, y es porque se lo robaron. Sí, eso es correcto. Ellos han usado muy efectivamente, hay que reconocerlo, el dominio cibernético para robarse, eso no tiene otro nombre, robarse mucho de la propiedad intelectual de las compañías de los Estados Unidos. Ellos tampoco, cuando yo lo he visto, de hecho personalmente he visto casos, por ejemplo, y no tiene que ser ni siquiera de defensa, yo vi un caso, para que usted sepa, de una empresa mediana que hacía lámparas, ¿verdad? Que les robaron todos sus diseños, aparecen en un sitio en China, los demandan, tratan de ir legalmente, China no hace nada, ellos saben lo que están haciendo y lamentablemente mucho estas empresas quiebran. Entonces donde ellos van siempre hacen lo mismo y en este caso utilizan el dominio cibernético, sobre todo si usted ve algunas armas y algunos vehículos chinos, es claro de dónde sacaron esos diseños, y no solo se lo han hecho en los Estados Unidos, se lo han hecho los rusos también. Entonces esto ya es conocido de ellos. Lo que llama la atención es probablemente la atención que ellos han puesto en ciertas locaciones, como se menciona en los reportes de inteligencia abierta, que dice que aparentemente en algunos lugares en Hawái pudiera haberse visto algún tipo de actividad, específicamente en, obviamente, infraestructura crítica, que es algo que ya hemos visto durante la campaña entre Rusia versus Ucrania, donde hay la combinación, ¿verdad?, del uso del dominio del ciberespacio acompañado con ataques cinéticos. Entonces, cuando se ve este tipo de actividades, sobre todo aquellas que están tratando de afectar infraestructura crítica, estamos hablando de la luz, agua, comunicaciones, transporte, obviamente eso te da a ti una advertencia, te advierte de que esto puede ser usado y hacer daño. Qué espanto, qué espanto. Señor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Rod Soto con Hack Miami, hacker de los buenos, hacker de los que lucha contra los malos, y vaya que hay para entrenarse ahí, para desarrollar nuevas técnicas, tácticas, estrategias para enfrentar a tantos ejércitos de gente que hace el mal en el campo cibernético. ¿Qué les parece si vamos a un paréntesis?